hermanos, vamos a entrar en el tema que estamos tratando. Bueno, Pepe estuvo hablando acerca, sin salirse del tema de la santificación, pero estuvo tratando acerca de la iglesia también, de la responsabilidad de la iglesia, porque el Señor también pone para nuestra santificación la iglesia. Y una de las cosas que nosotros hoy, creo que fuimos, por lo menos yo, ¿no? Compartiendo con mi esposa, hemos sido amonestados en esto, en el sentido de ver cuán importante que es la iglesia para nuestra santificación, cuán importante que es. Y necesitamos saber que debemos, si queremos crecer en santidad, una de las cosas que Dios hace es que nos pone dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe, que nos abra el entendimiento, que podamos ver estos temas con sus ojos y que realmente nos lleve a una reflexión de lo que dice su palabra y a un cambio que solamente el Señor sabe otorgar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Señor, qué bendecidos que somos al adorarte, Señor, al exaltarte. Señor, gracias porque nos has puesto como congregación, como iglesia, en este lugar para que tu nombre sea exaltado, Señor. Y, Padre, queremos hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos que podamos ser bendecidos, Señor. Te rogamos que por medio de tu palabra, Señor, podamos ser exhortados, amonestados, Señor, y que, Señor, salgamos edificados, Señor. No solamente hoy, Señor, sino al meditar en todo este día que es para ti, Señor. Meditar en tu palabra. Aún en lo que hagamos, Señor, que podamos, Señor, nuestro pensamiento seas tú, Señor, todo el día, Señor, aún cuando lleguemos al descanso, seas tú la meditación, Señor, de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por ser un Dios tan generoso, tan bondadoso, tan bueno, Señor. Nos has colmado de favores y misericordia, Señor. Te damos toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a interpretar, comprender tu palabra correctamente y aplicarla en nuestra vida, Señor. Aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor, donde tú nos tengas que hablar. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Y hermanos, realmente, como compartíamos, ¿no? Cuando preparamos esto, es un gran peso para nosotros compartir esto, ¿no? Cuando el Señor nos permite preparar esto, el Señor nos habla a nosotros. Y a veces hay una tentación de querer sacar cosas que realmente nosotros mismos tenemos que cambiar, como hombres que estamos compartiendo la palabra. Y eso es lo que un expositor o predicador nunca puede hacer, sacar cosas de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice tal cosa, eso hay que decirlo, y no solamente hay que aplicarlo, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Por eso la vida del cristiano se basa en la obediencia de lo que dice la palabra de Dios, amoldarme yo a la palabra de Dios. Pero no, la palabra de Dios nunca se puede amoldar a mi vida. Yo no puedo, como una plastilina, amoldar la palabra de Dios para que encaje perfectamente en mi vida. La palabra de Dios dice y habla cosas que son ciertas y verdades, y yo me tengo que sujetar a eso que dice la palabra de Dios, me guste o no me guste. Por eso es tan importante, y estos mensajes a veces nos tocan tanto en ciertas áreas, ¿no? Y ahora, hablando a la iglesia, hay toda una reestructuración en la cual nosotros habíamos aprendido algo acerca de la iglesia, pero cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que reacomodar, porque las estábamos haciendo mal. Teníamos un mal concepto, teníamos un pensamiento erróneo, porque estábamos fuera de lo que dice la palabra de Dios. Pero por la gracia, la misericordia del Señor, podemos ir a la palabra y ver, comprender y decir, en esto yo tengo que cambiar. Señor, ayúdame a cambiar en esto. Y eso es lo que a nosotros nos va a guiar y ayudar en nuestra santificación.
Si yo quiero ser santo, si yo quiero buscar y anhelar la santificación, bueno, una de las cosas que venimos hablando es que uno de los medios en el cual el Señor nos guía y nos ayuda inteligentemente, nuestra santificación, inteligentemente para nosotros, es la reunión de los santos. Es la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, nosotros pudimos ver cómo son los medios individuales de la santificación y los medios corporativos de la santificación. El Señor no nos dio una santificación, como dicen las publicidades, hágalo usted mismo. Santificación, hágalo usted mismo ahora. Sino que el Señor nos ha dado la iglesia para que nosotros podamos creer en santidad. Y ahora uno se preguntará, ¿y por qué Dios hizo eso? Hermanos, Dios lo hizo así. No hay, solamente, por eso les digo, hay que obedecer. ¿Por qué el Señor salva a algunos y a otros no? Al Señor le plació hacerlo así. Aunque es una salvación que alcanza a todo el mundo, que podría salvar a todo el mundo, pero el Señor escogió a algunos para su gloria y a otros no. Ahora nosotros no podemos cuestionar estas cosas del Señor, debemos obedecerlas y creerlas. Pero Dios es un Dios grande y por eso el Señor puso en la iglesia un medio corporativo para nuestra santificación. Y eso es algo precioso, porque tranquilamente Dios nos podría haber dicho, bueno, ocúpense de la santificación como puedan. Total, yo soy un Dios santo, soy soberano, misericordioso, soy Rey de Reyes, soy Señor de Señores, no hay otro como yo, ustedes ocúpense como puedan. Pero el Señor nos dio distintos medios, porque conoce nuestro corazón y conoce nuestra vida. Por eso no podemos salir de lo que el Señor ya trazó y delineó. Y una de las cosas es el cuerpo de Cristo. Y va a ser necesario separar esto en tres partes. Hoy vamos a ver la primera parte, de cómo el Señor nos ayuda, nos guía en la santificación por medio del cuerpo de Cristo. Vamos a ver Hebreos 10:25, recordar este pasaje. Y ya empezamos con un pasaje que realmente es tan hermoso, pero a veces nos toca tanto, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice ahí? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el autor de los Hebreos, no sabemos bien si es Pablo, no hay... dijo Sproul, esa es una de las cosas que lo primero que le voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo. ¿Quién escribió Hebreo? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Es importante el congregarnos, es importante. Ahora, esto nos habla de que nosotros no podemos separarnos del cuerpo. Ahora uno dirá, bueno, pero si yo me quedo en mi casa recibiendo, orando y leyendo la palabra y no voy a la iglesia. Bien, el Señor nos da el ejemplo del cuerpo. Ahora, nosotros podemos tener un cuerpo bien fornido. Imaginemos el cuerpo de alguien que es o luchador o boxeador, ¿sí? Hubo un boxeador que le ganó a Mike Tyson, Holyfield, un brazo y un antebrazo, hermano, uno lo ve en la tele, me imagino en vivo y en directo, ¿no? Pero tremenda la potencia de ese boxeador, ¿no? En sus brazos. Imagínense un golpe. Ahora, el brazo de ese boxeador estaba adherido a su cuerpo. Y él tenía toda la potencia de ese cuerpo. Ahora, cortémosle el brazo a ese boxeador. Y dejémoslo tirado en el piso. Y veamos si tiene la misma potencia. Si tiene la misma fuerza. Si me va a dar un golpe como sabe dar. Separado del cuerpo no puede hacer nada. Es un miembro que se va a ir secando, que se va a ir pudriendo, se va a ir debilitando y no sirve para nada. Por eso el Señor dice, ustedes son un cuerpo, unidos entre sí. Y necesitamos, sí o sí, de los otros miembros.
y necesitamos de todo el cuerpo, unidos a la cabeza que es Cristo. Por eso la iglesia va creciendo en ese ámbito, sabiendo que es un cuerpo. Por eso no en vano, acá el autor de Hebreos está diciendo, y solamente es este pasaje que puntualmente trata esto, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, esto es animándonos unos a otros, y siempre, porque dice que hay que hacerlo mucho más al ver que aquel día se acerca. Por eso es una tarea de la iglesia animarse, alentarse, exhortarse en el amor del Señor. Porque nos amamos. Por eso es una tarea de todos. Ahora, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de reunirnos como cuerpo de Cristo. Hermanos, suena muy duro esto que voy a decir, pero es algo que dice la palabra de Dios y que yo lo debo obedecer. Ahora, si yo no obedezco esto, yo estoy pecando. Si yo no anhelo reunirme con el cuerpo de Cristo, yo estoy pecando. Si yo no anhelo congregarme, yo estoy pecando porque estoy desobedeciendo a Dios. Y una desobediencia a Dios, ¿qué es? Pecado. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, no hay vuelta que darle, no hay justificativos. Es pecado. Y debemos arrepentirnos y debemos orar al Señor y debemos pedirle al Señor que nos guíe. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque no puede haber este pensamiento en el cuerpo de Cristo. Por eso es un anhelo juntarnos. Por eso hoy expresamos todo lo que en la semana vivimos. No solamente leemos salmos, compartimos la palabra, adoramos al Señor con canciones, tal vez decimos algún versículo de memoria, los chicos cantan, compartimos todo lo que vivimos en la semana anhelando vernos. Hermano, es tan hermoso cuando en la iglesia del Señor a veces viene alguien desanimado y ve a algún niño cantando o a un hermano con gozo alabando al Señor. ¿Cómo anima eso? Y eso ocurre en la iglesia de Cristo, eso ocurre en la congregación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso de esa forma. Porque Dios lo quiso de esa forma. Ahora, vamos a leer el pasaje de Hechos capítulo 2 del 41 al 42. La mayoría nos vamos a centrar en ese pasaje. Vamos a ser guiados por eso. Hechos capítulo 2 del 41 al 42. ¿Y alguien que lo quiera leer? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor otra vez. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Dice, entonces los que habían creído, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas o almas, dice la Biblia de las Américas. Y estaban o se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjense todo lo que hay para hacer. Acá dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esto no es algo que se le ocurre a un grupo de hombres. La iglesia de Cristo, Dios pone la iglesia para que podamos crecer en santidad. La iglesia de Cristo no está porque no tenemos nada que hacer un domingo a la mañana, se nos ocurre reunirnos. No, la iglesia de Cristo está porque Dios quiso que esté. ¿Para qué? Para dar gloria al nombre del Señor. Es lo único que nos reunimos, para que su nombre sea glorificado y exaltado. Estemos como estemos, adorando al Señor, creciendo en comunión unos con otros, creciendo en santidad. ¿Cómo crezco en santidad? Y este es un primer paso. Por eso, hermanos, no debemos decir, ay, ¿cómo puedo entender esto de la iglesia? Hay cosas que las tengo que obedecer. A Dios, a su palabra.
Si yo les digo algo, y yo les digo, tengo un pensamiento y les digo, esto no lo entiendan, obedézcanlo. Yo puedo estar pecando porque soy hombre, pero ahora Dios dice un pensamiento y siempre es la verdad. No hay que entender lo que dice Dios o razonar, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Nunca se equivoca, nunca se ve equivocado. Y es su palabra la única verdad. Y es su palabra. Por eso el tema hoy de la iglesia es tan importante para ayudarnos inteligentemente en nuestra santificación. Inteligentemente. Por eso debemos ocuparnos inteligentemente en nuestra santidad. Si a mí me cuesta andar en santidad, vengamos a la iglesia. Nos va a reforzar, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra que alguien se pone en este lugar y habla la palabra y es escuchada y es retenida y va a dar fruto. Por eso es tan importante no solamente predicar la palabra de Dios, por eso es tan importante esta responsabilidad, hermanos, que tenemos de llevarle la palabra del Señor. Porque ustedes tienen que ser edificados. Cuando vamos a visitar a alguien y abrimos la palabra del Señor, cualquier hermano de ustedes va a visitar a alguien y abre la palabra del Señor, tiene tanta responsabilidad para que el hermano sea edificado. Por eso, hermanos, debemos ser inteligentes. Ahora dice la palabra del Señor, dice acá, leía ahí el hermano Rafael, entonces los que habían recibido o creído en su palabra fueron bautizados, dieron testimonio de su fe y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Ahora dice la parte ahí, se añadieron o fueron unidos a la iglesia. Y ese es el término que utiliza cuando se añadieron. Ahora dice otra palabra, perseveraban. Y perseveraban, dice, en la enseñanza. ¿Qué es perseverar? Es persistir, es adherirse a algo. Es adherirse, esperarse, es adherirse. Dice la palabra, dice el significado de perseveraban, persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometido con algo. Si soy un hijo del Señor, tengo que mostrar un compromiso al Señor. Un compromiso de que lo amo a Dios, de que leo su palabra, de que lo conozco y me estoy esforzando por conocerlo a Él. Que oro, que si me preguntan quién es Dios, yo puedo decirle en mi mente finita quién es Dios por medio de su palabra. Que si me preguntan cómo vivo a Dios, yo le pueda decir cómo vivo a Dios. Que si me dicen, háblame de Dios, yo le puedo hablar lo que dice la palabra de Dios, acerca de Él mismo. Y esto es lo que los creyentes hacían y dice que se dedicaban continuamente. O sea, siempre estaban aprendiendo la enseñanza de los apóstoles que el Señor levantó en esta época y en este tiempo. Recuerden que los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Por eso Cristo es la piedra fundamental, la piedra angular. Los apóstoles ponen ese cimiento firme y la iglesia va siendo edificada. Ahora nosotros, toda la iglesia del Señor, de este tiempo, como piedras vivas, va siendo edificada y va creciendo. Por eso es necesario que podamos obedecerle, que podamos perseverar, no solamente en la doctrina, sino en el fundamento. Debemos tener fundamento claro. ¿Qué dice Juan 14:26? Nuestro Señor ahí promete algo importante. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y esto es algo que hizo el Espíritu Santo en ese tiempo. Les recordó todo lo que el Señor les dijo. Ahora imagínense, hermanos, todo lo que Jesús les dijo, todo lo que Jesús les dijo, los discípulos tenían que hablarlo y decirlo.
¿Cuántos de nosotros se acuerda lo que hablamos exactamente ayer, antes de ayer, hace una semana atrás? Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios es tan fiel. Porque es inspirada por el Señor. Y lo que hablaron los discípulos, todo lo que les dijo Jesús, lo que enseñaron, que no está escrito acá, pero lo enseñaron. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, todo lo que Él enseñó, cómo Él vivió, todo eso lo tenían que enseñar. Y el Señor les dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a decir todo lo que tiene que decir. Por eso, hermanos, es tan importante ver, si queremos conocer a Cristo, ir a la Escritura. Si queremos saber el fundamento de la iglesia, ir a la Escritura. Si queremos saber cómo orar, ir a la Escritura. Si queremos saber todo lo que queramos saber acerca del Señor, de la iglesia, de la disciplina, de la evangelización, ir a la palabra del Señor. Cuanto más nosotros conocemos la palabra del Señor, más conocemos al Señor. Más conocemos lo que Él quiere para nosotros. Por eso no podemos despegarnos de la palabra del Señor. Porque es acá donde el Señor nos habla, nos alienta, nos anima, nos exhorta. Y eso es lo glorioso que tenemos como iglesia y que hoy podemos disfrutar libremente. Podemos salir y comprar una Biblia, tener 1, 2, 3, 4, 15 Biblias en nuestras casas, de distintas versiones, y leerla y estudiarla. Me cansé de estar en el libro en mi casa, me voy a la vereda, llevo la Biblia, la leo. Pasan los autos, nadie me dice nada. Me cansé de estar en la vereda, me voy a la plaza a leer la Biblia. Y llevo la Biblia y leo en la plaza. La puedo leer en cualquier lado, en cualquier lugar, que no voy a tener problemas. Y eso es una gracia que el Señor está dando acá, en nuestro país. Porque hay otros lugares que no pueden tener ni siquiera debajo de la cama una Biblia. Hermanos, no desaprovechemos el tiempo que estamos viviendo. Si el Señor nos permite vivir en este tiempo, tener todos los recursos en este tiempo, echemos mano de eso. Estudiemos la palabra, memoricemos versículos, leamos literatura de hombres, de siervos del Señor, inspirados por el Señor, que nos han dejado una guía, un legado de lo que ellos interpretaron la palabra del Señor. Aprovechemos a eso. Porque tal vez venga un tiempo que no lo podamos hacer más. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a lamentar y llorar por el tiempo pasado. ¿Por qué no aproveché ese tiempo? ¿Por qué no fui a la casa de Dios? ¿Por qué no leí su palabra? ¿Por qué no memoricé la palabra? ¿Por qué no busqué y aproveché tener internet en mi casa para leer la Biblia en distintas versiones, para estudiar hebreo, griego, para leer biografías de siervos del Señor que adoraron al Señor, los puritanos, los reformadores? ¿Por qué no aproveché ese tiempo? Vi cualquier otra cosa. Por eso hoy, hermanos, aprovechemos cada segundo, cada instante de aprender la palabra del Señor, de aprender cuál es ese fundamento que pusieron los apóstoles, los profetas, que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Efesios 2 del 19 al 20? Efesios capítulo 2 del 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, fíjense que ahí habla acerca, como en Judas también, versículo 3, habla acerca de la fe. Yo voy a buscar Judas, dice versículo 3, Judas tiene un capítulo solo, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirnos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándonos a contender ardientemente por la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ahora, ¿qué es esa fe? Es el conjunto de doctrinas que fue dada una vez a los santos. Eso es la fe. ¿Cuál es nuestra fe?
Es saber ese conjunto de doctrinas que dice la palabra de Dios, de doctrinas que tiene el cristiano, que dice la palabra de Dios, que nos fue dada para creer. Vamos a ir a algo más cercano y práctico. ¿Qué tenemos la posibilidad de hacer hoy nosotros como congregación que nos ayuda a conocer la palabra del Señor y cuáles son las doctrinas y el fundamento básico de nuestra fe? Un cuadernillo de 41 lecciones básicas cedido por el ministerio de Hartray que se llama Discipulado Bíblico. ¿Lo tenemos? Y eso lo tenemos que estudiar, y eso lo tenemos que leer. Tenemos que ver todos los versículos, lo que dice acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, de la vida cristiana, la vida del espíritu, el cielo, el infierno, la iglesia. Y esa es la fe. El Señor le dio la sabiduría y el tiempo para que un hermano escribiera y pusiera preguntas y nos ayudara a meditar la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Porque tenía tiempo de sobra? No, para edificar la iglesia, para edificarnos como cuerpo. Y hermanos, ahí tenemos algo de las tantas cosas que el Señor nos da en su palabra y de siervos del Señor para que nosotros podamos crecer en la fe. Y eso, hermanos, lo tenemos que saber de memoria, porque es la fe por la cual nosotros creemos. Si hay algo que hoy falta, y para vergüenza lo digo, que hoy falta en aquellos que se llaman cristianos, es conocer la doctrina del Señor. Es que se levantan iglesias, o hay iglesias de año, que cuando se les va a preguntar, ¿qué confesión de fe tienen? No tienen ninguna confesión de fe. No saben qué creen. No tienen doctrina básica de lo que el Señor dice. Pero ¿cómo nos podemos llamar cristianos? Por eso, hermanos, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está para nutrirse mutuamente, para ayudarse mutuamente a crecer en la gracia del Señor y por consiguiente crecer en la santidad del Señor. En la santidad, que es lo que nosotros queremos crecer. En santidad, dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, perseveraban en, dice Hechos 2.42, volviendo a Hechos 2.42, en la doctrina, o sea, se adherían persistentemente, enseñaban a los hermanos de Jerusalén. Recordemos que cuando en Hechos Lucas escribió este texto, todavía no tenían el Nuevo Testamento y los hermanos no eran que estudiaban ellos el Nuevo Testamento, sino que ellos perseveraban en la instrucción oral que daban los apóstoles en los cultos de adoración en la iglesia primitiva. Ahora, acá hay una instrucción corporativa. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra de Dios el domingo, se está instruyendo corporativamente a la iglesia. En la semana cada uno debe estudiar la palabra de Dios por su cuenta. A ver, este mensaje me habló acerca de la santidad. ¿Qué más dice la santidad? Busquemos la santidad. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios santidad? ¿Qué se refiere el Señor a la santidad? A ver, dijeron el texto de un libro que sacaron algo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en internet a ver qué más dice de ese autor. A ver qué más dice de la santidad. Y uno empieza a indagar. Pero cuando llegamos el domingo a la casa del Señor, cuando estamos en un discipulado bíblico, estamos siendo instruidos corporativamente, como iglesia. Y esa es la instrucción corporativa, y esto es tan importante, porque no hay santidad aparte de la verdad. No hay santidad si no conocemos la verdad. Debemos conocer la verdad. ¿Qué dice el Salmo 119 del 9 al 11? Un hermoso salmo. Salmo 119 del 9 al 11 solamente vamos a leer. ¿Con qué me esperáis tu camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de cuidar de tus mandamientos. Mi corazón he guardado tus hijos, para no pecar contra ti. Fíjense, hermanos, todo lo que dice la palabra. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra. Guardar los dichos en nuestro corazón. Todo es la palabra que nos ayuda en la santificación.
de una forma privada, pero también de una forma corporativa. Al escuchar la palabra del Señor, al cantar y parar la canción y que hermanos compartan algún texto que estuvieron leyendo en la semana, es escuchar la palabra de Dios y es ayudarme en la santificación. Y eso me alimenta, y eso me ayuda, me nutre cada vez más, y es lo que nosotros debemos buscar. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor cuando oró? El Señor le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No podemos salirnos de la verdad del Señor para crecer en la santidad del Señor. Ahora estamos hablando de perseverar en la instrucción pública de dicha verdad, o sea, perseverar. Y aquí estamos hablando de la enseñanza corporativa. Bien, estamos poniendo toda la atención en eso, en la vida corporativa de la iglesia. Ahora, le plació a Dios hacerlo de esa forma. Es obedecer y es decir: Señor, está bien, yo tengo que pasar tiempo con mis hermanos creciendo en la comunión, en la santidad, en el Señor, aportando, ayudando, alentando a mis hermanos, creciendo en la palabra del Señor. Y 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Y hay algo que también esto... Sí, claro. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la lectura de la predicación. ¿Por qué, hermanos, le agradó así a Dios? ¿Por qué? Por medio de la predicación. Por la locura, dice la predicación. Pero acá hay una palabra, dice: le agradó a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Le plació a Dios hacerlo así. Le dio la gana a Dios hacerlo así. ¿Quién hay que le pueda aconsejar otra cosa? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Dice la palabra del Señor. Y al Señor le place que alguien predique la palabra del Señor y la iglesia sea edificada. No porque ese alguien sea un super ungido o alguien especial, no, sino por el hecho de que a Dios le place hacerlo de esa forma. Ahora, aquel que tiene la responsabilidad, y ya de a poco me voy entrando a los que tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio, de predicar el día del Señor, tienen la responsabilidad y el privilegio de hacerlo, porque a Dios le plació así. Dice: ay, si no predicara el Evangelio. Pero también aquel que predica el Evangelio, que comparte el Evangelio con la iglesia, que corporativamente es edificada, tiene un peso que ustedes ni se pueden imaginar, que no nos podemos ni imaginar, porque lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Y como dice Santiago, puede añadir aún más condenación. Puede añadir condenación. Por eso yo debo prepararme. Decía John MacArthur en uno de sus libros de predicación: predico 3 horas semanales, pero mi preparación en la semana son 30 horas. Porque lleva tiempo, lleva oración, porque uno está hablando a la iglesia del Señor. Pero hermanos, esto es algo que debemos saber, y esto es algo tan importante. ¿Y por qué somos bendecidos corporativamente? Por medio de la palabra del Señor, por medio de la instrucción pública. Decía el pastor Zucker Mitchell, del cual sacamos los mensajes: aquel que predica en este lugar, que instruye públicamente, lleva la delantera. Porque puede estar hablando y hablando y hablando y todos lo escuchan. Y tiene la capacidad de doblegar la conciencia por medio de la palabra hasta que uno crea. Y le habla y no tiene oportunidad para decir: yo opino diferente. No, porque está exponiendo la palabra del Señor.
¿Y qué hacemos? Escuchamos. Por eso, hermanos, es tan importante escuchar la palabra del Señor, pero es tanta responsabilidad y es tanto peso darla. Imagínense que yo les diga algo que no está en la palabra del Señor. Terrible, hermano. Por eso hasta a veces ni dan ganas de darla, de compartir la palabra del Señor, por el temor. Pero entendemos por la gracia del Señor que hay un don puesto del Señor, que hay una gracia del Señor, que hay misericordia del Señor. Y como decía el apóstol, ¡ay si no predicara el Evangelio! Dice que una de las biografías de Lloyd Jones, cuando él tenía que predicar, dice que no pudo salir a predicar en un momento porque le dio tal temor, que se puso a llorar. Se puso a llorar porque tenía que hablar algo y decía, ¿cómo voy a decir esto? Señor, no puedo. Y no quiero quitar algo de lo que tú dices acá. Hasta que después de unas 2 horas lo pudo hacer. Pero es ahí donde el Señor trae ese peso. Ahora, el mismo peso que el Señor trae cuando preparamos los mensajes, lo exponemos, es la misma responsabilidad y el mismo peso del que lo recibe. Exactamente el mismo peso. Porque se tiene que apuntar a la verdad que dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para crecer en santificación, en santidad. Por eso, hermanos, es importante saber que la santidad necesita de la verdad, de la palabra del Señor. Necesita, van juntas. Ahora, ¿qué dice Romanos 10, 17? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por él y el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. 2 oídos nos dio el Señor. Una boca nos dio el Señor, menos mal. Pero para que podamos escuchar la palabra del Señor, para que nos pueda entrar la palabra del Señor, y que podamos retenerla. Hermanos, sé que a veces en el culto hay un montón de distracciones. Aún saquemos del lugar a los niños, ¿no? Que por ahí a veces lloran o tiraron algo o las mamás salen para disciplinarlos. Saquemos, supongamos que no hay niños. Distracciones propias. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer a la tarde? ¿Qué sueño que tengo? Me acosté tarde. Distracciones propias que el mismo Satanás se encarga de desviarnos. Y nosotros debemos poner toda la atención en escuchar la palabra del Señor, en oír la palabra del Señor. Ahora, Gálatas 3 del 1 al 5. Gálatas 3 del 1 al 5. Yo mientras voy buscando otro pasaje. ¿Qué dice Gálatas 3 del 1 al 5? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo dice el anteúltimo versículo? Tan necios sois, habiendo comenzado el anteúltimo. Sí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. O por el oír con fe. ¿Cómo lo recibimos? Por el oír con fe. Ahora, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué es lo que hace el que predica o enseña?
habla la palabra de Dios. ¿Quiénes son los destinatarios? Los que oyen la palabra de Dios. Y la deben oír con fe. Pero la predicación tiene que ser la palabra de Dios. ¿Qué nos pasó hoy? Nos llenaron de psicología, nos llenaron de libros. Y la fe nuestra vino por oír psicología, libros de autores lejos de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra fe? ¿El resultado? Lo mismo que lo que escuchamos. Sin fundamento, sin Dios, sin una expiación, sin una obra total de Cristo, sin ser el Señor el soberano de todo. Así es la fe. ¿Por qué? Porque aquellos que se tenían que preparar para predicar y enseñar la palabra del Señor, como decía la palabra del Señor, no lo hicieron. No lo hicieron. No fueron diligentes. Por eso, hermanos, es tan pesado llevar la palabra del Señor. Pero es tan hermoso a su vez. Porque uno sabe que está hablando y diciendo todo lo que el Señor dice en su palabra. Y porque sabe que va a tener un efecto en el cuerpo de Cristo, que va a ser la edificación de la iglesia. Por eso, qué hermoso que es gastarse para Cristo. Qué hermoso que es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Aún encima de nuestro cansancio, aún cuando las horas de sueño vienen, aún cuando nuestros pensamientos en la cabeza trata de centrarse en la palabra y una y otra vez leemos y la carne es sometida a la palabra del Señor. Por amor al Señor y por amor a la iglesia de Cristo, que necesita escuchar con fe, para que su fe sea el fundamento en el cual van a crecer. Y sea firme. Por eso, hermanos, hay tanta necesidad de que oren por aquellos que comparten la palabra de Dios. No solamente por nosotros, que cada domingo compartimos la palabra del Señor. Tantas luchas, tantas pruebas. No dejen de orar por los predicadores. No dejen de orar por los pastores que el Señor nos ha dado, que somos edificados. Los mensajes del pastor Sugel Michelén, Salvador Gómez, Lester Flacker, Miguel Núñez. Hermanos, son hombres. Nosotros que compartimos esos mensajes, somos hombres y necesitamos la oración. ¿Para qué? Para que aquellos que oyen sean edificados en la gracia del Señor. Sean edificados. Es necesario, hermanos. Es necesario. Creo que esto es una urgencia. Y casi, hermanos, les puedo decir que es un ruego. Por favor, oren. Porque el Señor ha dado pastores y maestros a la iglesia. ¿Por qué le dio hombres tan débiles? ¿Por qué el Señor le dio a la iglesia algo tan débil y tan frágil? Hermanos, le plació a Dios hacerlo así. Por eso deben orar. Y es una de las cosas que el Señor comienza a hablar acerca de la verdad de Él mismo y para ocupar nuestra santificación inteligentemente es el púlpito. Es el lugar donde se predica la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que decía el pastor Sugel Michelén decía, el púlpito nos humilla. ¿Por qué nos humilla? Porque tal vez se para un predicador y dice, bueno, voy a predicar Juan 3:16. Y aquellos que conocemos Juan 3:16 o Salmo 23 de memoria, dice, pero ¿qué me pueden hablar de Juan 3:16? O del Salmo 23, me lo sé de memoria. Sé todo. Pero cuando se pone a exponer solamente ese pasaje, vemos que Dios nos habla con una verdad que nunca habíamos escuchado. Y ahí decimos, pero ¿cómo eso estaba acá en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo sacar esta verdad de la palabra de Dios? Y ahí es donde nos humilla, nos doblega. Por eso, hermanos, siempre el Señor nos va a estar sorprendiendo en su palabra. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Lean un libro de Don Quijote de la Mancha, una historia, lean cualquier libro, lo van a leer 1, 2 veces, 3 veces, se cansaron, lo tiraron. Lean la palabra de Dios todos los años. Hay tanto deseo de hacerlo
10, 20 años más. ¿Por qué? Porque es viva. Es viva, tiene vida la palabra del Señor. El Señor saca verdades de acá que a nosotros nos invaden y nos hace cambiar. Y es por medio del púlpito que nosotros somos enseñados. Por eso no somos autosuficientes. Necesitamos ser enseñados. Y una de las cosas que nos persevera, o sea, la predicación expuesta nos persuade la mente y el corazón, es porque podemos exponer sin interrupciones. Y eso es algo que a nosotros nos queda. Hoy, hermanos, tal vez de todo lo que dije desde el principio, ahora hasta que estamos llegando al final, tal vez hay algo que les quedó, hay cosas que se le pasaron por la mente y hay que volver a analizar. Hoy le damos gracias al Señor que tenemos la tecnología, echar mano de lo que hoy tenemos los recursos, poder escribir, poder grabar en MP3, poder filmar. Ay, a ver, quiero ver bien qué dijo Pepe el mensaje pasado. Voy a internet, la página, los chicos subieron el video, Nicolás, Eva, a ver, acá está el mensaje, lo escucho de vuelta, me siento y lo escucho, una y otra vez. Es una bendición que hoy lo podemos tener. Por eso, hermanos, debemos reconocer que estos medios y este tiempo que el Señor hoy nos lo da, no sé si van a ser eternos. Aprovechémoslo hoy que los tenemos. Aprovechémoslo hoy. Hay un pasaje en Lucas 9:44 que les digo la verdad, hermanos, este pasaje no lo leí nunca. Lo debo haber leído, pero preparando esto y al buscarlo, para mí fue nuevo. Lucas 9:44, y son palabras de Jesús. ¿Qué dice? Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo nos debemos exponer a la predicación? ¿Cómo nos debemos exponer a la predicación? Haciendo, dice, hacer que estas palabras os penetren bien vuestros ojos, bien adentro estas palabras. Y así es la forma que debemos exponernos a la predicación del Evangelio. Atentamente, la fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor. Tengo que escuchar bien lo que dice. Dice otro pasaje en Lucas 8:18. Lucas 8:18, ¿qué dice? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Mirad bien Pues cómo oís. Miren bien cómo estamos oyendo. Hermanos, por eso, por esto es que es provechoso para nuestros corazones escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, tengo muchos libros en mi casa y quiero darles algo. No, porque es provechoso para mi santificación, para mi corazón, escuchar la palabra del Señor, porque es donde el fundamento de mi fe va a crecer. Es donde va a crecer. Ahora, el Señor en el culto, cuando venimos, a veces nos habla fuertemente en algo. Tal vez hay algo que me quedó, no sé, viste qué bueno, aprendimos de la santificación. Mira, lo que más me tocó a mí es que yo tengo que venir a la reunión. Y eso es lo que más me machacó. Y gloria a Dios, porque esa es la palabra del Señor. Que ahí es donde el Señor quiere, por eso el Señor trabaja corporativamente en la iglesia, pero trabaja individualmente en las personas. Y es una gracia del Señor. Por eso, hermanos, es tan necesario venir al culto. Es tan necesario edificarnos cuando nos congregamos, así como también el lugar.
Hay algo que les traje para ir finalizando, un escrito de Richard Baxter, que también el pastor Sugel Michelén lo sugiere en la predicación, y como él dice, hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se predica es porque hay otros que lo han vivido y han sacado verdades de las Escrituras. Y este escrito de Richard Baxter, escrito entre el 1615 y el 1691, ¿oyeron bien? 1615 y 1691. Un hermano, un pastor puritano, que los puritanos tanto que tenemos que aprender, cómo vivían las Escrituras. Dice Richard Baxter que es un libro que no está, no es de Richard Baxter el libro. El libro es de, es de Richard Baxter, pero después hay otro de Whitefield, que es un escrito que no está el libro traducido al español. Entonces no lo podemos tener porque está en inglés. Pero hay cosas tan importantes. Pero voy a leer lo que dice Richard Baxter, consejos para escuchar la palabra con provecho. ¿Sí? Y escuchen bien lo que dice. Primero, dice, lee y medita mucho la Biblia en privado. Así entenderás mejor lo que se predica en público y podrás distinguir si lo que se dice es de Dios o no. Si no conoces la palabra, lo que se predique te resultará extraño y de poco provecho. Segundo punto, busca el lugar con la enseñanza más clara y definida y convincente que puedas hallar. Es inmensa la diferencia que hay entre ser enseñado por un predicador juicioso, claro, preciso y capaz, que por un ignorante, ambiguo, indefinido y seco, cuya predicación es una mezcla de ideas sin digerir. Un maestro ignorante no te va a hacer un cristiano entendido, y uno que predica erráticamente no te va a dar un crecimiento sano, ni te establecerá bien en la verdad. Tercer punto, no oigas la palabra con un corazón descuidado, como si no tuviera importancia para ti. Escúchala, consistente de tu necesidad y de la responsabilidad e implicaciones de lo que oyes. Si entiendes lo que esa palabra significa para tu alma, si la amas como la palabra de vida, entenderás mejor cada verdad predicada. El que no ama ni necesita algo, no se interesa en oírlo. Pero si entendemos la excelencia y necesidad de la palabra, nuestro amor y atención serán estimulados y nos será fácil entender lo que se predica. Cuarto punto, no toleres que los pensamientos vanos, el descuido o el letargo estorben tu atención. Si no estás atento, ¿cómo entenderás y aprenderás? Enfócate en la predicación de la palabra como si allí estuviera tu vida. Si tan diligentemente en aprender, así como tu pastor es diligente para enseñar. Si un predicador negligente y aletargado es malo, un oyente apático y amodorrado no es bueno. Deuteronomio 32:46 dice Moisés, aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Dice ahí Moisés, si tú esperas que Dios oiga tus oraciones en la aflicción, ¿por qué no vas a oír sus palabras sabiendo que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable, dice Proverbios 28:9. Y hermanos, hay un texto acá, de Nehemías capítulo 8, versículo del 2 al 3, donde dice que Nehemías, que abrieron el libro de la ley para ser leído al pueblo, y dice que los oídos, dice que todos estaban atentos, sean hombres, mujeres y niños, con capacidad de entender. Todos estaban atentos. Es más, empezaron a leer la ley de Dios y dice que el pueblo se quebrantó, empezó a llorar. Porque la palabra de Dios no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos, aún para nuestros niños,
para que entiendan, para que oigan, para que puedan ser salvos. El quinto, pon atención al orden del sermón y a la doctrina en que está centrado. Primero, porque eso es lo que el predicador quiere señalar. Y luego, porque eso te ayudará a entender al resto, el cual depende y está relacionado con ello. Observa sobre todo los aspectos más importantes para tu alma y no estés fijando en los detalles o aspectos ingeniosos. No seas como los niños que van a la escuela y lo único que hacen es rayar papeles con figuras inteligibles sin haber entendido su lección. Sexto, aprende primero los puntos esenciales de la doctrina. Procura que con toda predicación tu entendimiento de ellos se incremente más. Entendiendo bien las doctrinas esenciales, podrás entender mejor las doctrinas no esenciales. Séptimo, evita estas dos cosas. Primero, apresurarte a explorar detalles doctrinales que algunos llaman profundidades antes de comprender bien lo esencial. Segundo, alimentarte de controversias secas y estériles y deleitarte con las hojarascas de las palabras resonantes e impertinentes que no edifican, entrando en discusiones vanas sobre formalismos y exterioridades. Octavo, cuando regreses a tu casa, medita en lo que escuchaste hasta entenderlo bien. Salmo 1:2. Y hermanos, yo agregué un punto acá, que también lo dice el pastor Sugel. Cuidado también, y esto se lo agrego que le faltó a Bastos, ¿no? Cuidado también con quién me junto cuando salgo de la congregación, para no perder el mensaje. ¿Con quién hablamos? ¿A dónde vamos? A veces, hermanos, salimos tan edificados y fuimos a un lugar y nos juntamos con ciertas personas que tiraron abajo todo lo que el Señor está haciendo, no porque tenga más poder que Dios, pero nosotros la oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios se fumó y no fuimos edificados. Tener cuidado. Noveno, cuando tengas dudas, pregunta a los que te pueden ayudar y enseñar. Es señal de descuido y desprecio a la palabra de Dios que alguien deje pasar el tiempo sin acercarse a sus pastores a buscar la explicación de sus dudas, teniendo ellos la capacidad, la responsabilidad y el deseo de enseñarte. Décimo, lee libros que puedan ayudarte a entender mejor las doctrinas que necesitas aprender. 11, ora fervientemente por sabiduría e iluminación del Espíritu. Y 12, practicar consistentemente lo que sabes es la mejor y más excelente ayuda para conocer con solidez las verdades de Dios. Comprender mejor las verdades de Dios. Son 12 puntos de este directorio de Richard Baxter, que es un libro inmenso. Hoy, hermanos, ven lo que les digo, este libro no lo conseguimos. No lo conseguimos. No lo reeditan más. En internet se consiguen fragmentos. Y es un directorio cristiano de un pastor puritano. Imagínense, le leí 12 puntos nomás. Imagínense la bendición de tener todo el libro, de poder meditar en esto, conforme a la palabra. No descuidemos. Por último, hermanos, le quiero leer, un fragmento del libro de Gardiner Spring, famoso predicador del siglo pasado, y es un libro que se llama El poder del púlpito. El poder del púlpito. No está en español. Sí no está en español. Este libro no está en español y el pastor Sugel Michelin y busqué en otros lados y John MacArthur solamente fragmentos pone en el español. Pero Gardiner Spring habla acerca del poder que tiene, no el poder en sí, que tiene el púlpito, sino la predicación del Evangelio. Y da una imagen vivida de cómo lo vive aquel que se va al infierno y aquel que se va a la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice Gardiner Spring. Ese púlpito, con cuánta amargura será recordado por los millones de perdidos. Ese santuario y ese hombre de Dios. Muchos reprobados en la prisión de la desesperanza clamarán: me advirtieron
sobre esta terrible inmortalidad, pero no escuché su admonición. El púlpito sagrado me habló sobre la redención a través de la sangre de Jesús, pero desprecié su mensaje y pisoteé la sangre del pacto con mis pies. Eso dice un hombre que está clamando en el infierno. Hubiera sido feliz y en los mismos términos, condescendientes y de gracia que aquellos que ahora ve a la diestra de Dios. Pero no vine a Cristo para que tuviera vida. Y ahora estoy perdido. Oh, qué terrible es el infierno eterno. Ese púlpito. ¿Cómo agrava mis miserias? Porque me habló a mí. No porque me hablase a mí, sino para añadir ascuas a estas llamas. Terrible, hermanos. Pero dice Gardiner Spring, sin embargo, habrá otros que recordarán la influencia del púlpito con agradecimiento en alabanza y adoración a Él, quien a través de la locura de la predicación salvan a los que creen. Y van a decir, la casa de Dios, ¿cuánto la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me contempló desde que era un niño, que me enseñó cuando era un ignorante y me reclamó para sí cuando vagaba, que me recordó mi maldad y me dijo todo aquello que había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar. Nunca podrá ser borrado de mi mente ese púlpito. Cómo me dijo del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó con fortaleza su sufrimiento para que pudiera aceptar su gracia salvadora. Ese púlpito que me confortaba cuando estaba deprimido y me alegraba en mis fatigas, que disipaba mis decepciones, que me ayudó a escapar del lazo del cazador, que me dio el pan de vida cuando estaba hambriento y cuando estaba sediento, me dio a beber de las aguas de salvación, que trajo sus mensajes de paz a mi lecho de sufrimiento, que alivió mi adolorida cabeza y cuando estaba muriendo me dijo que no dejara mi corazón angustiarte. Ese púlpito, muchos que están ahora en la gloria dicen, me advirtió de la fiera prisión del más allá y me dirigió a estas mansiones de la casa de mi Padre. Amén. Ese púlpito, hermanos, no podemos despreciar la predicación. No podemos despreciar el mensaje del Evangelio. Si despreciamos venir a la casa de Dios, es despreciar la predicación del Evangelio del Señor. Y tal vez, hermanos, es humillante, pero ese púlpito es en el cual nosotros un día escuchamos. Y vamos a estar dando gloria al Señor, como dice aquí Gardiner Spring, en las mansiones de gloria. Porque gracias, Señor, he sido edificado por tantos mensajes, tantas predicaciones que me hablaron. O tal vez este mismo púlpito va a ser la condenación para muchos que van a ir al infierno y van a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí al Señor? ¿Por qué no escuché sus palabras? ¿Por qué simplemente no obedecía a la palabra de Dios? Y clamar como ese hombre, ahora estoy perdido. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor, hoy entre nosotros. Señor, de predicar tu evangelio, Señor. Oh Dios, sigue levantando hombres, mujeres fieles a tu palabra, Señor. Señor, que podamos predicar tu palabra en todo momento, Señor. Y estar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, tal vez, Señor, en algún día caigamos muertos, Señor, predicando tu palabra. Pero, Señor, que sea todo el tiempo tu palabra, Señor. Que sea todo el tiempo tu mensaje, Señor, hablado entre nosotros. Señor, líbranos del chisme. Señor, líbranos
conversaciones. Llévanos a meditar en tu palabra cada día, al reunirnos, al visitarnos, al hablar en las comidas, Señor, al hablar por las noches, al caminar, al acostarnos. Todo el tiempo seas esa meditación. Señor, gracias, porque te ha placido salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación. Señor, quebranta nuestros corazones. Señor, vemos delante de ti, tenemos un corazón a veces tan duro, Señor, que debe ser quebrantado, Señor. Te lo pedimos, Señor, que te podamos ver a ti, Señor, clamar como Isaías: ved a Cristo, ved a Dios, que podamos ver a Cristo en nuestra salvación cada día. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos en nuestra santificación, Señor, por medio de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Síguelo haciendo hoy, Señor, y hasta el día que vengas a buscarnos. En tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir algo.